ya sea que lo tengan de manera física o de manera virtual, que lo saquen sus espadas, desenvainen sus espadas y nos ubicamos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Y para poder dar lectura a la palabra de Dios, les voy a pedir con mucho cariño que nos pongamos de pie, por favor, para poder dar lectura a esta porción de las Escrituras. Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Muy bien, la palabra del Señor dice así. Vamos a leerlo desde el último versículo del 7, es decir, desde el versículo 53 del 7 hasta el 8:11. Dice así: cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Muchas gracias, hermano. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condena? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Oremos. Amén, hermanos. Ahora sí, tomen asiento, acomódense, abríguense porque está haciendo un poco de frío. Si no les gusta el frío, les invitamos al segundo turno. El segundo turno es un horno. Es literalmente un horno. Todos los que asisten al segundo turno vienen con polo, vienen con playeras. No vienen con abrigos, no vienen con eso. Por eso los que de alguna manera el frío no lo soportan, vengan al segundo turno, que es más cálido. Más cálido en cuanto al clima, Después todos los turnos son cálidos. Muy bien, hermanos. Hemos visto durante el capítulo 7, y como para hacer un resumen, de cómo el apóstol Juan en este capítulo 7 nos hace referencias a la oposición que tiene el Señor Jesús. Él está saliendo ya de Galilea, sube a Jerusalén, y allí en ese lugar ha tenido, según lo que hemos leído ya en el capítulo 7, mucha oposición, muchos enfrentamientos. Y estos enfrentamientos han servido para que muchos grupos tomen decisiones respecto a la persona y a las enseñanzas del Señor Jesús. Muchos, escuchando al Señor Jesús y viendo su persona, han ido tras él. Pero otros no, otros han decidido rechazarlo, y han decidido incluso ya cogerlo, prenderlo para poder matarlo. Entonces, estas son las reacciones que hemos podido ver en el capítulo 7. Ahora, en el capítulo 8 va a ver algo semejante. Sin embargo, Juan, en esta oportunidad, en el capítulo 8, nos va a llevar a hacernos ver que Jesús es la luz del mundo, que Jesús es esa luz que el mundo necesita. Pero antes de ver la necesidad de la luz, nos va a hacer ver también la oscuridad
de las tinieblas. ¿Por qué? Porque nosotros no encenderíamos estos fluorescentes si no fuera que, si lo apagáramos, ahorita todos esos fluorescentes nos quedaríamos en la completa oscuridad. Es necesario que podamos entender cuál es la oscuridad, cuál es lo tenebroso, cuál es, en qué tinieblas está la condición de nuestros corazones, para poder entender la necesidad de ir a la luz, de acudir a la luz que es el Señor Jesús. Y para esto, como una historia, como un registro que él captó el apóstol Juan, para poder detallar lo que sigue más adelante en este capítulo 8, registra esta historia que en un primer momento parece perturbadora, porque están todos reunidos ahí en el templo escuchando al Señor Jesús, mucho pueblo escuchando al Señor Jesús, y de pronto emergen los escribas y fariseos y llegan como una mujer, la lanzan al medio, la arrojan al medio y la acusan. Y ahí, en esa escena que nos presenta Juan, se va a desarrollar el tema de que en esta noche, digo noche porque al menos ya lo veo noche, de que el Señor Jesucristo, te perdona, no te condena. Jesucristo quiere perdonarte, Jesucristo busca perdonarte, no busca condenarte. Él no quiere condenar a la creación de Dios, no quiere condenar a su creación, Él quiere perdonar, Él quiere que nos salvemos, que nos libremos de la condenación. Y para este tema, que sí, esta vez sí sale en la pantalla, que el Señor Jesús perdona y no condena, lo vamos a desarrollar en 3 partes, hermanos, para todos los que han traído sus notas o sus lapiceros y sus apuntes, en 3 partes. Primero vamos a ver la instrucción que tiene Dios, que tiene el Señor Jesús, que le da a su pueblo, la enseñanza. Luego vamos a ver la perversidad en el corazón del hombre, que tuerce, que usa mal la enseñanza, la instrucción de parte de Dios. Y luego vamos a ver la bondad del Señor Jesús mostrado en su perdón, su misericordia y en no querer condenar a la humanidad pecadora. Muy bien, vamos con el primer punto. Dice Juan, el versículo último del capítulo 7 termina diciendo: cada uno se fue a su casa. Y el versículo 1 del 8 dice: y Jesús se fue al monte de los Olivos. Recordemos que en el capítulo 7 ya el Señor Jesús estaba en Jerusalén, estaba en el templo, y la fiesta de los tabernáculos ya se terminó. Así que como la fiesta se terminó, obviamente todos tenían que volver a sus casas, a sus hogares. El Señor Jesús se fue al monte de los Olivos. Es que ahí él tenía su casa de campo, ahí él tenía un resort donde disfrutaba de agua caliente, un lugar, un colchón y almohadas de espumas, de pluma de ganso, donde podía acostarse en sábanas de terciopelo y descansar de toda la oposición, de toda la turbulencia que había pasado en Jerusalén. ¿Es cierto eso, hermanos? No. No. Mientras el resto que había acudido a Jerusalén se van a sus casas a descansar en sus camas, en sus colchones, a cobijarse con sus frazadas o con las cosas que tengan para cubrirse, bajo techo, disfrutando también de una buena comida, llegando a sus casas, el Señor Jesús, ¿a dónde se fue a descansar? Al monte de los Olivos, donde su colchón era la hierba y su almohada quizás una piedra. Y tal vez la única sombra o el único techo que tenía era tal vez las ramas y las hojas de un árbol. Pero aquí vemos cómo el Señor Jesús nos muestra todo lo que Él había dicho también, ¿no?, en anteriores veces, y lo que vemos en los evangelios sinópticos, de que Él ni siquiera tiene, el Hijo del Hombre ni siquiera tiene una piedra donde reposar su cabeza. Mientras todos los demás fueron a descansar cómodamente, Él
completamente contrariado por todo lo que había pasado, y aunque muchos decidieron seguirle, él se fue al monte de los olivos. Pero los evangelios también nos muestran que ese lugar era un lugar muy especial para el Señor Jesús. No es la primera vez aquí que Juan registra, o al menos Juan sí lo registra, pero los evangelios sí registran que el Señor Jesús iba al monte de los olivos porque allí era el lugar donde él encontraba paz, encontraba descanso en el Señor, en Dios, y podía orar tranquilamente, buscar a su Padre de manera tranquila. Era un lugar muy especial, a pesar de que no tenía las comodidades de los judíos que acaban de ir a su casa, pero ese lugar era un lugar muy especial. Ahora, hermanos, al monte de los olivos, el monte de los olivos. Dice Juan después que a la mañana siguiente él bajó, descendió del monte al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él ¿qué hacía? Enseñaba. ¿Qué hacía, hermanos? Enseñaba. Ya, creo que los hermanos de acá están despiertos y los hermanos de acá grandes. Bueno, voy a preguntarles a los de acá. ¿Qué hacía, hermanos, el Señor Jesús? Ya se despertaron. Muy bien, les enseñaba. El Señor Jesús bajó del monte de los olivos y fue al templo, y ahí en el templo todo el pueblo dice que vino hacia él, y él se sentó y empezó a enseñar, empezó a instruirles, empezó a darles el consejo de Dios, los mandatos de Dios, empezó a extender hacia su pueblo los estatutos de Dios, cada mandamiento, cada cosa que el Señor, cada juicio que Dios le había dicho justamente a él que enseñe. Recordemos que el Señor Jesús, él decía, y especialmente en este evangelio de Juan, que todo lo que él dice no lo dice por su propia voluntad, sino que cada palabra que él dice es porque el Padre le ha dicho que diga esas palabras. Todas las palabras que él decía era por la voluntad de su Padre. Él no hacía nada sino por su propia voluntad, sino por la voluntad del Padre. Así que cada enseñanza que él daba era enseñanza del mismo corazón de Dios dirigido a su pueblo. Ahora, existe un paralelo de esta escena en el Antiguo Testamento. Hay un paralelo donde también Dios desciende del monte, de un monte en especial, desciende de un monte y todo su pueblo está reunido ahí, y su pueblo oye la voz del Señor, oye la voz de Jehová. En Éxodo, si me acompañan rápidamente, retrocedemos unos cuantos libros hasta Éxodo capítulo 19, vamos a encontrar de cómo un paralelo muy parecido a lo que está registrando Juan aquí en esta historia. Éxodo capítulo 19. Recordemos que en los anteriores capítulos del Éxodo, Moisés registró cómo Dios, con mano fuerte, liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y los llevó por el desierto hasta llegar al monte Sinaí. En ese transcurso del desierto les dio agua, les dio codornices, les dio el maná, les dio toda su protección y todo su cuidado. Ahora, cuando están aquí en el Sinaí, si vamos al versículo 16, ya Dios le había ordenado a Moisés que reúna al pueblo, porque él quería hablar con el pueblo, porque únicamente hablaba con él directamente. Y hasta que llegó el momento, dice el versículo 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte y se quedaron allí. Todo el pueblo, incluso Dios le había dicho a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Días antes se van a purificar, se van a santificar, días antes, incluso yo voy a marcar un límite aquí en el monte para que nadie cruce el límite. Solamente Aarón y tú van a subir, pero el resto del pueblo no, que no crucen, que ni se les ocurra cruzar, porque perecerá. Ahora, ¿qué pasa en ese momento? Vayamos hasta el versículo 1 del capítulo 20. Dice: y habló Dios todas estas palabras.
haciendo Dios con su pueblo? Los reúne, el pueblo va hacia el monte, va hacia a la parte baja del monte, y Dios nos habla. Y aunque parece algo extraordinario, porque dice con truenos, con relámpagos, la tierra se estremecía, era algo muy, muy impactante para el pueblo de Israel, escuchar la voz de Dios. Porque ellos sabían que Dios hablaba con Moisés de manera directa, pero ellos hasta ese momento no habían escuchado la voz de Dios. Y aquí en el versículo 20 Dios habla a su pueblo con estas palabras. Y si ustedes se percatan, como un tema de referencia, ¿cuál es el título que lleva ese capítulo 20? Esos Biblias. Los 10 mandamientos. Y Dios, y Jehová Dios, dijo estas palabras diciendo. Y ahí empieza con todos los mandamientos del Señor a su pueblo. Todos los mandamientos. Mandamientos que no solamente son los 10, ¿no? Hay muchos más mandamientos y que están vertidos en todos los capítulos siguientes. Ahora, hermanos, el pueblo de Israel, un pueblo bendecido por el Señor, tuvo la bendición de escuchar la instrucción de Dios, de poder oír la voz de Jehová y oír la instrucción y la enseñanza de Dios, de escuchar los juicios de Dios, los estatutos, los mandamientos de Dios. Y ahora el Señor Jesús baja del monte de los olivos, está en el templo y también está haciendo lo mismo, sentado, está enseñando a todos los que están ahí, instruyendo el consejo de Dios a todos los que están ahí. Tú y yo, de alguna manera, también, domingo a domingo, martes a martes, y todas las veces que podemos escuchar un sermón, una predicación, un estudio, ya sea que lo hagamos aquí en el templo, en las reuniones de la iglesia, o ya sea que lo hagamos en nuestras casas, o que lo hagamos en algún instituto, o que lo hagamos en cualquier otro lugar, estamos escuchando la voz de Dios, estamos escuchando la instrucción del Señor, la enseñanza del Señor para nuestras vidas, ese consejo que sale del corazón de Dios para nosotros, porque quiere que con esos consejos vivamos, quiere que por esos consejos podamos existir, vivir en esta tierra en la que Él nos ha puesto. La instrucción del Señor, hermanos, de alguna manera todos en esta sala la hemos recibido. Salvo que sea la primera vez que estás aquí con nosotros como invitado y nunca hayas escuchado hablar de Dios. Pero hoy, déjame decirte que sí estás escuchando la voz de Dios. Lo escuchaste hace un momento cuando hicieron la reflexión de la cena, y ahora lo estamos escuchando a través del mensaje, de su palabra. No de mí, sino de la palabra del Señor. Ahora, hermanos, si estamos escuchando, oyendo la voz del Señor, atendiendo a sus instrucciones, que son para bienestar de nosotros, que son para vida, ¿cuál es la reacción o qué debemos hacer con esa enseñanza, con esa instrucción? Debemos guardarla, debemos retenerla, debemos tenerla para nosotros, adquirirla como algo precioso para nosotros, como algo más valioso que el oro y que la plata. Pero inmediatamente Juan nos va a llevar a que nosotros, como seres humanos, por la perversidad de nuestro corazón lleno de tinieblas, usemos mal la instrucción de Dios, usemos mal, torzamos la enseñanza del Señor, los mandamientos del Señor. Y es que nuestro corazón lleno de oscuridad, lleno de perversidad, hace eso con la instrucción del Señor, la altera, la tuerce, la usa para malos propósitos, para fines egoístas. Veamos el versículo 3 y así empezamos la segunda parte. Dice el versículo 3: Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices?
¿Y qué están haciendo estos hombres, estos escribas y fariseos? Estos escribas se dedicaban justamente a transcribir lo que la ley de Dios, a transcribirlo en otros papeles, en otros papiros. Ese era su trabajo. Y los fariseos obviamente eran doctores en la ley, así que sabían la ley al revés y al derecho. Y casi la mayoría del pueblo judío conocía algún rasgo de la ley, por lo tanto trataban siempre de cumplir la ley de Moisés. Ahora estos hombres, escribas y fariseos, le presentan un caso al Señor Jesús. Le presentan un caso. Vienen con una mujer, la ponen en medio de toda la gente que está escuchando ahí y le dicen: Señor, maestro, esta mujer la hemos sorprendido en el acto mismo del adulterio. Y Moisés nos ordenó que la apedrearla. ¿Tú qué dices? ¿La apedreamos o no? Y gracias a Dios que Juan nos da la pauta de por qué estos hombres estaban haciendo eso. Versículo 6 dice: mas esto decían tentándole para poder acusar. ¿Pero de qué querían acusarle? ¿Cuál es aquí el tema de discusión para poder acusar al Señor Jesús? Cuando nosotros lo leemos de manera textual el texto, no es fácil encontrar la acusación por la que podrían tentar al Señor Jesús. ¿Cómo podrían acusarle? Es fácilmente el Señor Jesús, si la ley de Moisés decía que tenían que apedrearle, entonces la decisión del Señor Jesús era: bueno, está bien, apedréenla. Si es lo que dice la ley de Moisés, apedréenla. Pero esta trampa que estos hombres malvados estaban tendiendo al Señor Jesús, tenían justamente en sus corazones malvados la intención de hacerlo caer para acusarlo. ¿Y cómo lo podían acusar? De dos maneras. Por eso el corazón del hombre es tan perverso que solamente busca hacer daño, lastimar. Esas dos formas eran las que estos hombres querían acusar. Si el Señor Jesús decía que sí la apedreen hasta matarla, con esta decisión a Jesús lo acusaban de frente al gobierno romano y le decían: mira, Roma, ordenó matar, dijo que sí podíamos matar a esta mujer cuando ustedes nos tienen prohibido ejecutar la pena capital. Y es que eso es cierto, los romanos le habían dicho a los judíos: aquí los únicos que podemos ordenar la pena capital de la muerte de cualquier persona que vive en el imperio somos nosotros. Ustedes judíos pueden hacer sus juicios, pueden llevar a cabo sus acusaciones y todo lo demás, pero no pueden matar a nadie, no pueden ordenar matar a nadie. Y eso es respaldado con lo que el mismo Juan dice. Si vamos a ver capítulos más adelante, acompáñenme por favor al capítulo 18 de Juan, capítulo 18, versículo 31, vamos a encontrar que esa aseveración era cierta. Juan, capítulo 18, versículo 31. Aquí el Señor Jesús ya está detenido y está en el palacio de Pilato. Y dice 31: entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Ven? Ellos no podían matar a nadie. Por más que hubiesen querido apedrear a esa mujer hasta matarla, ellos no hubiesen podido hacer eso. Y entonces ahí está la trampa. La trampa está ahí, en que si el Señor Jesús decía: sí, está bien, apedréenla, entonces inmediatamente iban y le decían al gobernador romano: él dijo que sí, podíamos apedrearla, por lo tanto ha infringido la ley romana, arréstenlo y a él sí, mátenlo. ¿Y cuál era lo segundo? Lo que componía esta trampa. Lo segundo era que si el Señor Jesús decía: no la apedreen, entonces la acusación en contra de quién iba dirigida, obviamente en contra del Señor Jesús, pero
el pueblo era el que iba a escuchar: este está desobedeciendo la ley de Moisés, este está yendo en contra de la ley de Moisés. Así que como él está yendo en contra de la ley de Moisés, matemos. Así que el riesgo para el Señor Jesús era igual en las dos opciones de respuestas que estos hombres tenían en sus malos pensamientos. Una trampa. Y es que el perverso corazón del hombre eso hace con la ley de Dios. Eso hace con los mandamientos del Señor, con la instrucción que el Señor nos da sabiamente para poder vivir conforme Él quiere. El hombre la tuerce, el hombre la malogra, la distorsiona la enseñanza del Señor para cumplir sus propios fines egoístas. Y con esa torcedura, con esa mala forma de enseñar las Escrituras, acusan y condenan, y llevan a personas a ser humilladas y avergonzadas como esta mujer. Esta mujer sí, seguramente fue adúltera, y seguramente ella estaba ahí porque sí había cometido este pecado. Pero aquí vamos a ver, hermanos, cómo es que el corazón perverso de los hombres hace ese uso dañino, perverso, de lo que realmente, de la buena enseñanza del Señor. Vayamos rápidamente a revisar algunos textos para comprender esto. Deuteronomio 22, del 22 al 24. Vamos a ver lo que la ley decía acerca del adulterio. Deuteronomio capítulo 22, versículos del 22 al 24. Deuteronomio 22, del 22 al 24. Dice la palabra del Señor: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarán el mal de Israel. Esto es un acto propio de adulterio. Un acto propio de adulterio, lo que está diciendo el Señor. Dice el 23: si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis, y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de medio de ti. Esta es la dureza con la que el Señor sanciona al adulterio. Esta es la dureza con la que el Señor sanciona al adulterio. Porque para el Señor el matrimonio es algo que Él ha creado y es algo tan puro, es algo tan santo, que da gloria al Señor, que el distorsionar eso, que el dañar eso, tiene serias consecuencias. Y por eso en los textos de Deuteronomio dice que cada vez que una persona o personas, varón y mujer, incurrían en este pecado del adulterio, su consecuencia era la muerte. La consecuencia era la muerte. ¿Y por qué tan exagerada medida? Porque el Señor dice: para quitar el mal en medio de su pueblo. Para quitar el mal en medio de su pueblo. Ahora, Deuteronomio habla de tanto varón y mujer, y dice a ambos, tanto a varón adúltero como a mujer adúltera, a ambos, si han caído en adulterio, a los dos morirán. Juan registra que los escribas y fariseos llegaron diciendo: hemos encontrado a esta mujer en el acto mismo del adulterio. Pero si la encontraron en el acto mismo del adulterio, ¿por qué no lo llevaron también al varón, al adúltero? Y solamente llevaron a la mujer que había caído en adulterio. ¿Y el varón dónde está? Porque si ellos se trataban de cumplir la ley
ley del Señor, si ellos trataban de ser respetuosos, fieles a la palabra del Señor también, si lo encuentran a esta mujer en el mismo acto de adulterio, entonces lo cojan a los dos y los llevan delante del Señor Jesús. Pero no lo llevaron a la mujer. Aquí se ve que ellos tienen un corazón perverso, porque no quieren tratar de cumplir la ley de Dios, sino lo que quieren es buscar tentar al Señor Jesús, acusarlo, avergonzar a esta mujer más allá ya de lo que ya está avergonzada. Públicamente ahora lo muestran delante de toda la gente y le dicen que esta mujer es adúltera. Y como es adúltera, merece ser apedreada. Es una situación provocada por el corazón tenebroso de los hombres, corazón lleno de tinieblas, un corazón depravado. Sin embargo, hermanos, esta conducta de los escribas y fariseos no es una conducta propia de ellos, exclusiva de ellos. Es lamentable que esta conducta nos persiga de generación en generación. Nos persiga de generación en generación y aún sigamos teniendo las mismas actitudes de estos hombres delante del pecado de los demás. Y vemos a los demás como más pecadores que nosotros. Y vemos a nuestros vecinos que se jalanean toda la santa noche, la santa madrugada hasta el día siguiente y decimos, ay, esos vecinos ¿qué no pensarán en su vida, en su salud, en su familia? Que no tienen nada en la cabeza. Y los consideramos que son más pecadores que nosotros. Pero acaso, como va a decir el Señor Jesús más adelante, ellos son mejores que nosotros. El Señor Jesús, y vamos a ver aquí la tercera parte, la bondad de Jesús que perdona y no condena. Dice en el versículo 6, la mitad del versículo 6, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistiera en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros, ¿qué les dijo? El que de vosotros esté ¿qué? ¿Sin qué? ¿Sin qué? Sin pecado. Sea el primero en arrojar la piedra contra él. Muy bien, gracias, hermano Norman. ¿Y los demás qué dice la Escritura? Despiértense, hermanos. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué les dijo el Señor Jesús? El que de vosotros esté sin pecado, sea primero la piedra contra él. El Señor Jesús, yo me imagino la cara de estos hombres, ¿no? Ya seguramente estaban con sus piedras en sus manos. Y el Señor Jesús les dice, a ver, si alguno de ustedes que están aquí, que traen a esta mujer, está libre de pecado, es decir, no ha cometido pecado alguno, no específicamente el pecado del adulterio, si alguno de ustedes no tiene pecado alguno en su vida, que coja su piedra, pues si ya la tiene en su mano, que sea el primero en arrojarle a esta mujer. Háganlo. ¿Qué pasó? Continuó Juan diciendo, inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados, ¿por quién? ¿Por el Señor Jesús? No. ¿Acusados por quién? Su conciencia, salían uno a uno. Y esta no era la respuesta que estos hombres esperaban. Estos hombres habían manipulado, habían tergiversado, habían torcido los mandamientos del Señor, habían torcido las Escrituras y con la intención de tentar al Señor Jesús para poder acusarle. Pero ¿qué encuentran en él? Una respuesta de misericordia, y les dice, si ustedes le han traído a esta mujer acusándola de un pecado que ella ha cometido, si su conciencia es capaz de decirles que no tienen pecado, avancen la primera piedra, vamos, háganlo. Uno a uno fue saliendo, uno a uno fue soltando sus piedras y saliendo del lugar. Fijémonos ahora en un detalle que Juan nos da. Antes que el
Señor Jesús le responde, dice que el Señor Jesús se inclinó hacia el suelo y empezó a escribir en tierra con su dedo. ¿Sí se puede ver en la imagen? Sí, al menos tu mano, ¿no? Se inclinó al suelo y escribió en tierra. Esta imagen que nos presenta Juan también tiene un paralelo en el Antiguo Testamento, hermanos. Acompáñenme a Éxodo 31, 18. Éxodo 31, 18. Y por favor, si me pueden todos juntos apoyar con la lectura, les agradecería infinitamente. Éxodo 31, 18. Todos en voz alta me ayudan por favor a leer. ¿Lo encontramos? Éxodo 31, 18. ¿Qué dice? Dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Tablas escritas con qué? El dedo de Dios. Con el dedo de Dios. Todos los mandatos que Dios le dio a Moisés, que Dios le dio a su pueblo en el Sinaí, todas las enseñanzas, todos los mandamientos, los juicios, los estatutos que Dios le dio a su pueblo, ¿quién los escribió? Dios, con su propio dedo le escribió en piedras. Y ahora el Señor Jesús, antes de dar su respuesta a estos hombres, se agacha y empieza a escribir en la tierra. Juan no nos da detalles de lo que escribió y no vamos a entrar en más a fondo sobre ese tema porque no nos da más detalles. Ni Juan ni los evangelios sinópticos nos dan detalles de qué es lo que escribió. Pero aquí encontramos el paralelo de que Dios le dio sus mandamientos también a su pueblo con su propio dedo, escribiéndolo en piedras, tablas de piedra. ¿Por qué? ¿Qué nos hace ver esto, hermanos? Nos hace ver que Dios conoce exactamente sus mandatos, conoce sus propósitos con respecto a sus mandatos, a sus leyes, a sus juicios. Y el Señor Jesús obviamente también los conoce. Él sabe qué fin tiene cada mandato que el Señor le dio a su pueblo. Sabe cuál es el propósito, sabe cómo interpretarlo, aplicarlo correctamente. Él lo sabe porque Él también obviamente conoce, como Dios mismo, la ley de Dios. Él sabe qué significaba para Él que una persona haya cometido el pecado de adulterio, pero también sabía cuál era el corazón, la intención de estos hombres a traerla a esta mujer a exponerla públicamente. No solamente es el pecado del adulterio visto en esta mujer, sino es el pecado de estos hombres que también vienen y tuercen las escrituras y van y exponen de manera vergonzosa a esta mujer, creyendo que ellos son mucho más superiores que esta mujer, creyendo que esta mujer es más pecadora que ellos. Así que los pecados de ellos tal vez pueden ser tan chiquitos, tan pequeñitos, que ni siquiera se pueden ver, pero como de ella sí se pudo ver. Como es un pecado tan público, tan vergonzoso, entonces ella sí tiene que ser condenada a muerte, pero ellos no. Ellos no. Pero el Señor les dice: si ustedes están libres de pecado, lancen ahora la primera piedra. Háganlo. Ellos, acusados no por Jesús, no por el Señor Jesús, acusados por su propia conciencia, se dieron cuenta de que efectivamente eran hombres pecadores y que no solamente el acto mismo que estaban haciendo ahí con esa mujer era un pecado, sino que obviamente toda su vida estaba llena de pecado. No fueron capaces de lanzar la primera piedra, no fueron capaces de hacer eso. Dice la Escritura, dice Juan, comenzaron a salir uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y esto me pareció muy interesante cuando estaba haciendo el estudio. ¿Por qué Juan registra que los que empezaron a salir eran los más, o sea, los que tenían más edad, que los jóvenes salieron al último? Qué curioso, ¿no? ¿Por qué? Dígame usted, cuando era niño, ¿ha hecho travesuras? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Ya, muy bien. Y ahora, para los que somos papás,
Cuando nuestros hijos hacen travesuras, ¿qué les hacemos? Cuando éramos adolescentes, cuando hemos sido adolescentes, ¿no hemos hecho maldades? Cuando hemos sido adolescentes, no les hemos sacado canas verdes a nuestros papás cuando hemos sido adolescentes. Y ahora que tenemos hijos adolescentes, ¿qué haces? Ya cuando somos más adultos, ¿no? Bueno, yo me puedo considerar adulto. Pero cuando era joven, en ciertos momentos nos hemos puesto a conversar con Pili acerca de nuestros pequeños, ¿no? Y en una conversación, cuando sean grandes, cuando sean jóvenes, imagínate, van a salir de la casa, ¿no? Sí, pero van a salir, seguramente van a ir a la reunión de jóvenes, y quizás a otras reuniones. ¿Y hasta qué hora les vamos a dar permiso? Y yo así, ¿no? Todo firme, hasta las 10 nada más. 10 de la noche, 10, cerramos la puerta ya, que entren por la mitad. O que se vayan a sus abuelos. 10 de la noche, cerrada la casa. Y me dice, ¿y tú a qué hora llegabas? Medianoche llegaba a mi casa. Medianoche. Y a veces hasta más tarde. Y cuando llegaba a mi casa, mi mamá, mis padres me habían dado llave. Llegaba a mi casa y entraba así despacito porque la primera habitación era el dormitorio de mis papás. Pero entonces, es curioso que Juan dice que los que primero dejaron la piedra y salieron eran los más viejos. ¿Por qué? Porque mientras más edad tenemos, mientras más avanzamos en edad, nos volvemos más legalistas en cuanto al cumplimiento de los mandatos del Señor. Nos volvemos más duros, más crudos en esta forma de ver el cumplimiento de la ley de Dios, los mandatos del Señor. Que no es malo tener en disciplina a nuestros hijos, claro que no es malo. La misma palabra del Señor nos llama a los papás a criar a nuestros hijos en la disciplina y en el amor del Señor. Nuestro Señor nos dice, sí, es a los padres, críen a sus hijos en la disciplina y en el amor del Señor, en el temor del Señor. Pero nosotros muchas veces como padres nos olvidamos que alguna vez fuimos niños traviesos, que alguna vez fuimos adolescentes rebeldes, que alguna vez fuimos jóvenes que llegábamos tarde a nuestras casas. Y nos volvemos legalistas y tergiversamos y buscamos condenar a las personas, sobre todo a las generaciones que están detrás de nosotros. Claro, ahorita aquí en este turno hay un buen número de jóvenes que podrían decir, bueno, yo como joven, bueno, todavía tengo libertad, ¿no? Hay muchas cosas que puedo hacer, pero porque son jóvenes. Pero déjenme decirles que la edad va pasando. Y lo que ahora a ustedes les parece está bien, cuando tengan mi edad, cuando ya estén de 40 años, van a decir, ay, esos muchachos se pasan ahí. Vamos a llegar a la 1 de la mañana a su casa. Y yo me olvido que llegaba a esa hora. Hermanos, fijémonos ahora en este detalle que nos da Juan. ¿Y quedó? ¿Quién quedó? ¿Quién fue la única persona que quedó ahí con esta mujer? Jesús. Jesús fue la única persona que quedó ahí. Todos los demás que habían ido a acusarlo a esta mujer salieron, se fueron todos los acusadores. El único que quedó ahí era el Señor Jesús. Y esto nos hace ver algo muy importante. La conciencia del Señor Jesús le estaba diciendo, tú no eres pecador. Tú no eres pecador, tú no tienes por qué retirarte. Y más bien, tú tienes toda la posibilidad, tú tienes toda la facultad, como no eres pecador, de coger la piedra y matar a esa mujer a pedradas. ¿Él podía hacer eso? Claro que sí. Porque recordemos que Él dijo, el que esté libre de pecado, que coja la piedra y sea el primero en lanzarla. Él no tenía pecado, su conciencia no le acusaba de pecado porque el Señor Jesús era perfecto,
obediente a la ley de Dios. Él fue plena y totalmente obediente a la ley de Dios. Sumamente obediente. No infringió la ley de Dios. No hubo mentira en su boca, pecado alguno. Él podía coger la piedra y lanzarla hasta matar a esta mujer. Claro que sí. Claro que sí podía hacerlo. Solo él se quedó. Y la mujer, sin embargo, dice el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, vino a la mujer y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella respondió: ninguno, Señor. Y aquí el Señor Jesús, que podía condenarla, que podía coger la piedra y más de una piedra y apedrearla y llevarla hasta la muerte, le dice: yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesús con esta mujer? Estaba perdonando sus pecados. Con esta expresión del Señor Jesús no quiere decir que el Señor Jesús está consintiendo en que la humanidad sea adúltera. No, de ninguna manera. Él no está consintiendo con este pecado. No está diciendo: sí, está bien que seas adúltera, yo no te condeno, pero si quieres seguir haciendo eso, hazlo. No, de ninguna manera. Él no está haciendo eso. Él primero le perdona sus pecados y le dice: yo no te voy a condenar, te voy a perdonar. Y vas a ser libre, porque ya se fueron todos tus acusadores. Ahora estás libre, vete. Pero el siguiente mandamiento es lo que sigue. Hay un mandato de parte del Señor Jesús a esta mujer. Después de recibir el perdón, después de darle libertad, le dice lo siguiente: no peques más. No continúes desde ahora en adelante con tus hábitos pecaminosos. No solamente está hablándole del adulterio, le está hablando de cualquier otro tipo de pecado. Le está diciendo ahora, desde ahora, mujer, que ha sido perdonada y ha sido libertada de tus acusaciones, ha sido libertada de la condenación, desde ahora en adelante ya no sigas teniendo la misma vida de antes. Ya no vivas igual, no peques más. Y es un mandato del Señor, hermanos, no es una sugerencia. El Señor Jesús no le está sugiriendo a esta mujer que deje de pecar. El Señor Jesús le está ordenando que deje de hacerlo, que ya no continúe en ese hábito de pecar y pecar. Hermano, tú y yo merecemos la piedra de la ira del Señor sobre nosotros. Merecemos que caigan sobre nosotros piedras para que podamos nosotros pagar por la culpa de nuestro pecado, por la responsabilidad de nuestros pecados. Merecemos que sobre nosotros caiga toda la ira de Dios, todas esas piedras que tiene para nosotros, para hacernos ver la consecuencia de nuestra maldad, de nuestro corazón perverso, lleno de tinieblas. Tenemos responsabilidad y merecemos un castigo, merecemos consecuencias como el apedreamiento. Pero el Señor Jesús no coge la piedra, no lanza la piedra, sino todo lo contrario, nos perdona. Y para que nos pueda perdonar, en vez de que Él lance la piedra, la humanidad coge los clavos, coge la madera, lo clava en una cruz, lo cuelga en una cruz, lastima su cuerpo, lastima su cabeza, lastima su costado, derrama su sangre de alguien justo, de alguien inocente, de alguien que nunca cometió pecado. Pero sin embargo, como dice el apóstol Pablo, le dice a los corintios: por mi culpa se hizo pecado. Él cargó mi adulterio, Él cargó mi lujuria, Él cargó mi chisme, Él cargó mi desobediencia, Él cargó mi avaricia, Él cargó todo mi pecado en la cruz. Nosotros fuimos los que lo llevamos hasta ahí, cuando Él no cogió la piedra para condenarnos, cuando Él
podía y tenía la posibilidad de hacerlo, dejó más bien que como cordero sin mancha, de manera inocente, sea asesinado y sea sacrificado en el Calvario por cada uno de nosotros, para que nosotros no recibamos esa ira, la ira de Dios, que la merecemos de manera justa. Y las palabras del Señor Jesús, hermanos, para nosotros son las mismas. Yo no te condeno, no te voy a condenar, te perdono si miras al Calvario y ves todo lo que yo he hecho por ti, tienes perdón de tus pecados. Arrepiéntete y vas a obtener el perdón de tus pecados y vas a ser libre, vete. Pero ahí mismo el mandamiento del Señor para sus hijos, para los que creemos en Él, es: pero no sigas viviendo igual. Si has entendido que estás arrepentido de tus pecados y que Dios te ha perdonado, ¿por qué seguir viviendo igual? ¿Por qué continuar en esos hábitos pecaminosos? Si yo ya te perdoné, te liberé de condenación, te he hecho libre, ya no peques más. La misericordia del Señor expresada en sus palabras y en sus obras en la cruz del Calvario. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y Padre bueno,